Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es fundamental para entender el accidente ofídico. En este segmento concretamente expondremos la patogenia, clasificación y paraclínicos de ayuda en esta patología. Es importante recordar rápidamente algunos conceptos. En primer lugar, ¿qué es un accidente ofídico? Es la lesión causada por la mordedura de una serpiente venenosa que poseen e inoculan sustancias tóxicas, las cuales lesionan los tejidos y provocan alteraciones fisiopatológicas en la víctima. También es importante saber cómo se clasifican las serpientes venenosas en Colombia. En primer lugar, tenemos a la familia Viperidae, a la cual pertenecen los géneros Crotalus, Bothrops y Laquesicus. Por otro lado, se encuentra en la familia Lipidae, a la cual pertenece el género Micrurus. Estas serpientes pueden inyectar un veneno que es una sustancia con propiedades químicas que, al ser introducidas en el organismo, tienen la capacidad de dañar la salud o incluso causar la muerte. Ahora, es menester hablar de los efectos fisiopatológicos que se pueden generar por la inyección de los diferentes venenos. Y estos efectos se pueden dividir en tres grandes grupos. Primero, los esencialmente neurotóxicos. Segundo, los neurotóxicos y hemolíticos. Y tercero, los mionecróticos, inductores de choque, hemorragíparos y anticoagulantes. Ahora bien, debemos saber la acción de las toxinas del veneno de serpiente en diferentes sistemas del cuerpo humano. Estas nos pueden provocar alteraciones hemostáticas debidas a la coagulación de consumo y alteraciones plaquetarias, que es inducida por metaloproteinasas, serinproteinasas, proteínas tipo lectina tipo C y desintegrinas. Puede además causar daño miocárdico y producir arritmias, que son inducidas por cardiotoxinas o como consecuencia de la inestabilidad hemodinámica del paciente. Provoca lesión renal aguda, inducida por la isquemia, nefrotoxinas, depósitos de microtrombos y mioglobina. Puede causar daño tisular local, inducida por la acción de fosfolipasas A2 y serinproteinasas. Causan también hemorragias sistémicas que conducen a shock cardiovascular, que es inducido por serinproteinasas y potenciado por coagulopatías. Hay parálisis neuromusculares inducida por toxina de 3 dedos y fosfolipasa A2, y pueden generar miotoxicidad generalizada, provocando rhabdomiólisis, que es inducida por la actividad de la enzima fosfolipasa A2. Conociendo las acciones de las toxinas de las diferentes serpientes, abordaremos los tres efectos fisiopatológicos. En primer lugar, tenemos los neurotóxicos. Estos son producidos por la familia Lapidae, cuyo principal representante es la especie Micrurus, y los síntomas se pueden presentar entre 1 a 6 horas después de la mordedura. Sin embargo, se recomienda observar a la víctima durante 24 horas por si existe retardo en la aparición de síntomas. Y de entre las manifestaciones locales se encuentran escaso edema y dolor local en el sitio de la lesión asociado a parestesias de progresión proximal. Es importante tener en cuenta que no se debe nunca descartar la sospecha de mordedura de serpiente, aunque haya ausencia de la marca de colmillos en el sitio de la lesión. Por otro lado, las manifestaciones sistémicas inician de forma variable, presentándose de minutos a horas después de la mordedura y pueden progresar si no se administra un tratamiento adecuado. El accidente lapídico lo podemos clasificar según su nivel de gravedad de la siguiente forma. Se considera leve cuando presentan manifestaciones como mareos, parestesias en el sitio de la lesión, dolor leve, náuseas, vómitos y cefalea, pero con buen estado general. Hablamos de que es un cuadro clínico con un nivel de gravedad moderado cuando las manifestaciones clínicas consisten en parestesias en el sitio de la lesión, dolor, que en algunos casos puede ser intenso, náuseas, vómitos, debilidad muscular, astenia, tosis palpebral leve. Y lo que nos permite reconocer un cuadro clínico grave van a ser manifestaciones como tosis palpebral, difonía, afonía, cialorrea, fasias de Rosenfeld, parálisis motora flácida generalizada, hiporreflexia osteotendinosa, disnea, relajación de esfínteres y micción involuntaria. Estos casos se consideran graves por el alto riesgo que puede presentar el paciente de insuficiencia respiratoria aguda. Ahora vamos a hablar del segundo grupo de efectos fisiopatológicos. Estos son los neurotóxicos y hemolíticos, que son producidos por serpientes del género Crotalus, que constituyen entre el 1 al 3% de los envenenamientos por serpientes en Colombia. En primer lugar, vamos a hablar acerca de las manifestaciones locales producidas por Crotalus.
En estas, a diferencia del accidente laquésico hipotrópico, el dolor puede estar ausente o ser de baja intensidad, asociado a edema discreto cerca del sitio de mordedura, junto a parestesias locales o regionales que pueden persistir por tiempo variable. En cuanto a las manifestaciones sistémicas, las podemos clasificar en 4 grandes grupos. En primer lugar, están las manifestaciones generales, caracterizadas por malestar, sudoración, náuseas, vómitos, cefalea, somnolencia o intranquilidad y xerostomía. Las manifestaciones neurológicas aparecen en las primeras 6 horas y se caracterizan por fasias miasténicas como la fascia neurotóxica de Rosenfeld, ptosis palpebral uni o bilateral, flacidez muscular de la cara, midriasis, oftalmoplegia, visión borrosa o dipropía. En tercer lugar, tenemos las manifestaciones musculares, que consisten en mialgias de aparición súbita debido a la acción miotóxica del veneno. Este daño en la fibra muscular produce liberación de cantidades variables de mioglobina que es eliminada por la orina, dándole un color marrón que constituye la manifestación clínica de rhabdomiólisis. Y por último, encontramos las alteraciones en la coagulación, cuyas manifestaciones clínicas se caracterizan por presentar tiempos de coagulación prolongados, pero en raras ocasiones se observa gingivorragia o hemorragias importantes. Finalmente, el tercer tipo de efecto fisiopatológico es el mionecrótico, inductor de choque, hemorragíparos y anticoagulantes. Oigan, ¿sabían ustedes que el género Botrops es el principal representante de este tipo de accidente ofídico y corresponde al mayor número de casos, constituyendo cerca del 90% de todos los accidentes ofídicos registrados? La amplia gama de manifestaciones de este tipo de accidente ofídico se debe a que su veneno cuenta con 3 acciones fundamentales. La primera, por su capacidad inflamatoria aguda. La segunda acción, asociada a su capacidad coagulante. Y la tercera, se caracteriza por su capacidad vascular tóxica. En el sitio de la inoculación se produce un daño en el tejido casi de inmediato, con equimosis, hemorragia y edema. Debes tener en cuenta que el edema local es un signo patognomónico y se debe a que el veneno aumenta la permeabilidad de capilares y vénulas. La aparición de necrosis isquémica se explica porque el veneno contiene proteasas y factores procoagulantes que actúan directamente sobre los tejidos y alteran la microvasculatura. En cambio, la mionecrosis es causada por la acción miotóxica de fosfolipasas con actividad enzimática y miotoxinas. Las hemorragias, por otro lado, son el resultado de la acción de metaloproteinasas, tipo hemorraginas, que hidrolizan la matriz extracelular y provocan la rexis celular, resultando en la lisis de los tejidos vasculares. Paradójicamente, el veneno tiene la capacidad de inducir un cuadro denominado coagulación intravascular diseminada, producto de diversas proteínas con actividad procoagulantes y anticoagulantes que alteran el sistema hemostático. Dentro de las alteraciones hemodinámicas se incluyen hemorragias, shock hipovolémico y desórdenes de la coagulación. Por otro lado, el veneno de las serpientes del género laquésico, pertenecientes también a la familia Viperidae, provoca un cuadro caracterizado por la presencia de manifestaciones que pueden ser locales o sistémicas. Las manifestaciones locales se caracterizan por dolor y edema que se pueden extender a todo el miembro afectado, presencias de vesículas y ampollas de contenido seroso o serohemático o hemorrágicos en las primeras horas después de la mordedura. Y en la mayoría de los casos, las manifestaciones hemorrágicas logran limitarse al área de la lesión. En cambio, en las manifestaciones sistémicas incluyen trastornos en la coagulación con la adición de una acción neurotóxica que produce un síndrome de excitación vagal caracterizado por manifestaciones como bradicardia, sudoración, náuseas, vómito, hipotensión marcada, cólico abdominal intenso y diarrea que, de no ser controlada, puede llevar a un rápido estado de choque. También es importante tener en cuenta la clasificación clínica según los grados de severidad de los accidentes causados por la familia Viperidae. En el estadio 1 o leve, los 3 géneros de serpiente de la familia Viperidae, es decir, Botrops, laquésicos y Crotalus, pueden causar dolor, edema y eritema leve, pero existen algunos síntomas característicos de ciertos géneros que nos permiten diferenciarlos. Por ejemplo, en el accidente ofídico causado por el género laquésico se pueden encontrar los síntomas previamente descritos junto a síntomas gastrointestinales como cólicos abdominales, mareos intensos, lipotimia y diarrea. En cambio, los síntomas que permiten diferenciar el accidente ofídico causado por Crotalus son
aparición de síntomas neurotóxicos o musculares como lipotimias, mareos, visión borrosa, fotofobia e incluso orina ligeramente coloreada. En el estadio 2 o moderado, todos los géneros pueden presentar dolor, edema y eritema moderados, con la diferencia de que los géneros Botrops y laquésicos pueden presentar gingivorragias moderadas. En cambio, en el género Crotalus se empiezan a manifestar síntomas neurotóxicos como ptosis palpebral, diplopía, visión borrosa o ceguera temporal, fascias neurotóxicas de Rosenfeld, o síntomas de afectación muscular como mialgias o rhabdomiólisis que se evidencian por la presencia de orina de color marrón. Finalmente, en el estadio 3 o severo, los géneros Botrops y laquésicos van a tener en común la aparición de dolor, edema grave, síntomas cutáneos como flictenas o ampollas serohemáticas, equimosis o necrosis, síntomas hematológicos como hematemesis, hematuria y melenas, y en el peor de los casos el paciente puede cursar con un choque hipovolémico. A diferencia del género Crotalus, que en el estadio 3 o severo se caracteriza por la afectación de los pares craneales y el compromiso muscular que se manifiestan como parálisis flácida generalizada, oftalmoplegia grave, ptosis palpebral y mandibular, fascias neurotóxicas de Rosenfeld, dificultad para la deglución, cialorrea, afonía y orina oscura que sugiere presencia de mioglobina. Para concluir esta revisión acerca de la patogenia del accidente ofídico, es importante tener en cuenta que nuestros pacientes pueden presentar complicaciones graves como la hemorragia en el sistema nervioso central, shock, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal, sobreinfección y síndrome compartimental. Para hacer un correcto seguimiento del paciente podemos hacer uso de paraclínicos como el hemograma y recuentos de plaquetas, BUN y creatinina, CPK total, uroanálisis en busca de hematuria, dímero D, fibrinógeno y tiempos de la coagulación. Bueno, eso es todo por hoy. Si te ha gustado nuestro video, no olvides regalarnos un like y recomendarlo. Si quieres ver más contenido de este tipo, recuerda suscribirte a nuestra página Ceitox USCO.